y van a perder, más allá de la marcha del que día fue el 13 de noviembre, más allá de los acalorados discursos que dieron, de la protesta de ayer con Claudio X González, a quien hace referencia hoy, van a perder. Y la de hoy será una victoria del proyecto López Obrador y sus aliados y una derrota de sus opositores. Una derrota más. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Amigos, pues el día de hoy se discute y se aprueba o se rechaza este plan B del presidente en el Senado. Lo cierto es que pues no tienen los votos la oposición para poder rechazarlo. Es por eso que ya han manifestado que pues se irán a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde impondrán apelaciones, recursos de inconstitucionalidad contra este plan B del presidente. Obviamente pues no prosperarán. Fíjense, hablamos y muchas veces se ha dicho de lo que logra la oposición, porque ellos, por ejemplo, el haber rechazado la reforma constitucional en materia electoral, lo vieron como un logro. O sea, ellos festejaron que no pasara la modificación a la Constitución. Ya habían organizado el 13 de noviembre su supuesta marcha en defensa del INE y negaron que haya habido acarreo. Sí hubo mucha gente, hay que reconocerle, lograron mucha gente, pero ellos dijeron que no hubo acarreo. Pero cuando realmente convocan así de urgencia, esto es lo que sucede. Este es el gran logro de Claudio X. ¿Y por qué se dice de Claudio X? Porque él es el líder de toda esta oposición. Es el líder del PRI, el líder del PAN, el líder del PRD. Claudio X González, con todas sus letras, es el líder de este grupo opositor. Y fíjense lo que circula en redes sociales a tono de burla. Esto es lo que logró Claudio X González cuando convocó a este plantón en el Senado para impedir pues la discusión del plan B del presidente. Vamos rápidamente a ver estas imágenes de lo que realmente logran con su convocatoria cuando no les da tiempo de acarrear. Vamos rápidamente a ver. Esto es lo que logran cuando necesitan algo así de urgencia, o sea, cuando no tienen tiempo de acarrear. 100 personas fuera del Senado. Y fíjense, les voy a poner un video de una charla que tuvo Epigmenio Ibarra con Ciro Gómez Leiva, donde incluso el mismo Ciro hace un análisis de lo que está pasando con la oposición. Y dice Epigmenio Ibarra, es que ellos están cayendo y no avanzan y no pueden lograr victorias contra el gobierno o contra Morena, porque realmente su discurso está basado en mentiras y dicen tantas mentiras que hasta a veces ellos se la creen. Vamos rápidamente a escuchar pues este análisis que hacen estos dos, Ciro Gómez Leiva y Epigmenio Ibarra, porque la verdad es que es buenísimo. O sea, a veces uno creyera que Ciro Gómez Leiva pues está tomando conciencia, incluso a veces pareciera que pues está a favor de esta cuarta transformación. Vamos rápidamente a pues a escuchar este debate, porque la verdad es que estuvo pues buenísimo, la verdad. Vamos rápidamente a verlo. Epigmenio, buenos días. Ciro, ¿cómo estás? Escribes hoy que México no es Perú y lo haces en el día en que de no ocurrir algo extraordinario. Hoy se consumará, hoy se votará en el Senado el llamado Plan B del presidente López Obrador. Un mes, poco más de un mes de movilizaciones, de palabras, de acciones, pero a fin de cuentas, hoy debe pasar en el Senado y mañana lo hará sin problemas en Cámara de Diputados el Plan B del presidente López Obrador. Dos hechos que van de la mano, creo, después de leer tu columna de hoy. Que van de la mano, pero que tienen un significado totalmente distinto. Es decir, hoy se aprobará, presumiblemente, una reforma constitucional. No, una reforma, legislativa. Una iniciativa de ley. Se aprobará después de una amplia discusión y se aprobará democráticamente, con votos. Lo que yo sostengo es que López Obrador avanza con votos y solo con votos. Y lo hace siempre así. Y contrariamente a lo que sostiene mucha gente de la derecha conservadora, yo considero que es uno de los presidentes más demócratas, o el más demócrata,
que se ha sentado en esa silla. Porque siempre es a punta de votos. Siempre es así, en el Congreso, con iniciativas políticas, discutidas, controvertidas, adversadas por la derecha, pero ganadas con votos, democrática y legalmente. Hay un sentimiento de la población, de una parte de la población, las mismas encuestas del INE lo dicen, en el sentido de que hay que reformar al instituto. No alcanzaron los votos para la reforma constitucional, pero alcanzan para un plan B. Que no es una cosa del hígado ni sacada del es una cosa largamente planeada y anunciada. Si esto no jala, vamos por esta. Que nadie se llame engaño. No hay golpes de mano. Aquí, como nunca, se está viviendo un periodo democrático, saludable, de discusión, de debate. No están de acuerdo, pero no tienen los votos, Ciro. Así es, y acabamos de escuchar, no sé si escuchaste la primera hora del programa, y se lo dijimos ayer a Miguel Ángel Osorio Chong, el coordinador de los senadores del PRI, y esta mañana a Julen Rementería del PAN, a Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano, a Miguel Mancera del PRD, se lo habíamos dicho a Germán Martínez del Grupo Plural. Mucha movilización, muchos argumentos, muchas entrevistas, pero no consiguieron cambiar una voluntad. No. En el espacio en el que lo pudieron haber hecho, quizá con algunos diputados o senadores de Morena, del PT o del Partido Verde, que seguramente debe tener algunas dudas, algunos de ellos sobre el tema. Porque no consiguieron, y la política, y tú lo sabes muy bien, no es un asunto de convencerse a uno mismo, sino de ganar voluntades. de consensos. Y no lo lograron. De ganar, yo lo llamo ganar voluntades, en este caso numeritos, ganar votos. Ellos dicen que no se puede porque el voto, el oficialismo, bien, que es lo mismo que se decía antes, es lo mismo que dicen los diputados que no consiguen los votos. Y van a perder, más allá de la marcha del, ¿qué día fue? Del 13 de noviembre, más allá de los acalorados discursos que dieron, de la protesta de ayer con Claudio X González, a quien hace referencia hoy, van a perder. Quedan tablas las partes. Y bueno, pierde la... Quedan tablas porque no pasó la reforma constitucional. Porque no pasó la reforma constitucional. O sea, el presidente tenía un plan que era la reforma constitucional. Eso no se logró. Y no logró, como tú dices, concertar voluntades para que pasara la reforma constitucional. Sí. Entonces va un plan B. Este sí pasa. A menos de que ocurra algo. Nosotros siempre decimos a menos de que ocurra algo extraordinario. Hay que esperarnos 3 horas, 4 horas, 7 horas. Pero la realidad es que en otro régimen, pues la reforma constitucional pasaba como aplanadora. No. Casi siempre. No. La energética pasó aceitadita con sobornos, pero pasó. No sé si con sobornos. También por votos pasó. Fox no pudo hacer pasar aquellas reformas para imponer IVA a alimentos y medicinas. En fin, ha habido muchas derrotas también. Felipe Calderón no pudo pasar su proyecto de reforma eléctrica. Ha habido muchas derrotas y la de hoy será una victoria del proyecto López Obrador y sus aliados y una derrota de sus opositores. Una derrota más de cara al 24. Y nos ha permitido pues ver desfilar la serie de obsesiones, y esto combinado con Perú. A ver, Perú. Porque se combinó con Perú, justo en este momento. Las redes se inundaron, sigues tú, AMLO, te toca. Y empezaron a hablar, a querer hacer un símil entre Perú y el desafortunado intento de Castillo de cerrar el Congreso. Ese, ¿cómo se llama? Ese juego de vencidas entre Castillo y el Congreso que lo llevó a perder la presidencia y terminar en la cárcel. Yo lo que sostengo es México no es Perú, ni López Obrador es Castillo. Sí. Oye, pero fuera de las redes yo no escuché eso en ningún otro lado. Bueno, en la red fue muy activo. En las redes, pero... En la red fue muy activo y es un escenario que convoca a millones de personas. En las redes. En la red. Fuera de las redes no escuché a nadie. Se puede cuestionar con el discurso. Pero muchos de los que actúan en los medios, en las redes, sí acuerparon esto. ¿Cómo quién? Bueno, Felipe Calderón, por ejemplo. Felipe Calderón. Sí, bueno, y retuiteando y haciendo cosas. Y Sarmiento, muchos personajes dieron. Otra vez Sarmiento. Dieron, pues otra vez, está ahí. Hoy salió en la mañanera, ¿no? Hoy lo sacaron. Hoy salimos algunos en ¿Saliste la tú también en la mañanera? Sí, espero que le hayan dado el contexto. Yo salgo diciéndole a Ciro Murayama,
diciéndole muchos, y aquí es una discusión que hemos tenido nosotros, muchos de ustedes en el 2006 más bien mantuvieron un silencio en la defensa del INE después de los resultados de aquella controvertida elección. Eso fue lo que yo le dije. Así salió. Muy fuerte con Ciro Murayama. Te sacaron completo tu comentario y sacaron completo el comentario de Sarmiento y sacaron completo el comentario de Loret. Y tu parte tenía que ver más bien con lo que decía Murayama. Sí, en efecto. Sí. Era un cuestionamiento que yo le hacía, o sea, a Murayama. Entonces, la verdad es que estamos ante un escenario donde no ganaron con votos, no fueron capaces de concitar voluntades, de convencer, de atraer, por lo menos hasta ahorita. Si algo puede suceder. Sí. Y es una derrota, ¿eh? Tú dices, se van tablas, no, es una derrota, es un triunfo del presidente López Obrador y su proyecto, su objetivo de transformar el INE, y es una derrota de quienes trataron de impedirlo. Pues sí. Aunque ellos digan que luego viene la corte y los amparos. El día de hoy se consumará una derrota, creo. Sobre lo que yo reflexiono ahora, Ciro, es si tú analizas en realidad lo que está pasando contra el discurso de la derecha, te das cuenta que es un discurso desfondado, vociferante, pero sin razones, porque acusan de cosas al presidente que no son ciertas en general. Lo quieren presentar como un personaje autoritario, que pasa discutiéndose y al que puede parar un juez, una obra. Yo siento que es uno de los presidentes, o el presidente que más destacadamente se ha ceñido al orden constitucional, en un país donde el presidente era señor de horca y cuchillo, y ahora no lo es. Ahora es un presidente cuestionado, es un presidente que los poderes le hacen frente y que tiene que negociar, pero es un presidente con una habilidad política extraordinaria, que logra negociar y que logra encontrar caminos para sacar adelante sus iniciativas. Y eso me parece muy saludable para la democracia mexicana. Que le dice a las cosas por su nombre, sí, pero no polariza, politiza. Y ha roto con esa, me parece a mí, odiosa corrección política mexicana, donde el presidente guardaba hipócrita silencio público frente a quienes lo agraviaban y daba órdenes para que los atacara en privado. Eso ya no existe. Hoy se confrontan las cosas públicamente y se discute públicamente, y eso es saludable y necesario en una democracia. Entonces, no, México no es Perú. Castillo, López Obrador no terminará como Castillo, porque primero... ¿Pero por qué va a terminar como Castillo? Por lo que decían en la... Hay que recordar, Castillo ganó por, creo que un punto en una segunda vuelta, por 2 puntos. López Obrador ganó por 30. Aquí la constitución de poderes es... Pero díselo a ellos, díselo a los a las mentes calenturientas. Por eso hablo de sueños húmedos, porque sí se imaginaron y empezaron a hablar de cosas que solamente en su imaginación existen. Las obsesiones de la derecha. En el fondo, la realidad es que la derecha no logra avanzar en México y es derrotada una y otra vez porque descansa. Su discurso político descansa en mentiras, porque no entiende que no solamente es el presidente, uno de los presidentes más votados de la historia de México, de la historia reciente sobre todo, después de la llamada transición democrática, sino que además es un presidente que ha mostrado un respeto profundo por las instituciones y que no le da pretextos a la derecha. Sí, pueden decir es que el INE no se toca. El INE se reforma en el Congreso, con votos, democráticamente. Pongan votos para pararlo. No los consiguieron. No los consiguieron. Esa es la realidad. No los consiguieron, no tuvieron, y se los dijimos aquí, no tuvieron argumentos para convencer a quienes tenían que convencer. Y no era convencerse ellos mismos, había que convencer. ¿Cuántos nos dijo? 12 votos. 12 votos, había que ganar 12 votos entre la gente de Morena. No lo pudieron hacer. Ellos dicen que es imposible, que porque la línea, lo que sea. No lo pudieron hacer. El caso contrario es cuando la reforma del ejército, Morena consiguió los votos del PRI. ¿Por qué en la derecha no consiguió? Porque sus operadores políticos, porque sus principios, pues están mal.